La lección de hoy se llama Los actos proféticos, decretos y ordenanzas. ¿Ok? Este es un tema que a lo mejor algunos de los que están acá ya lo escucharon, les va a servir de repaso, de recordatorio, ¿sí? Y a los que no, pues les va a servir bastante. Aquí el problema que nos vamos a enfrentar, escuchen, un problema de los que nos vamos a enfrentar acá es que la mayoría de la iglesia no está presente. ¿Y saben cuál es el problema? Que si, por decirlo, el día que se enseñaron las tablas el niño no fue, ¿qué va a pasar cuando se pongan a hacerle cuentas? No va a poder, no va a entender, no sabe de qué se está hablando, ¿sí? Y se va a ir hablando de que pues lo que enseñó la maestra está mal, o quién sabe qué es eso que está diciendo, porque yo no vine a clases. Pues ese es el problema, no viniste a clases. Y estas enseñanzas, escucha bien, estas enseñanzas, si tú no vienes a clases, te vas a confundir horriblemente. ¿Sí? Si estando en la clase, escucha, te va a costar trabajo, no estando en la clase te va a costar más trabajo. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que no falten, y no es porque los quiera yo tener acá, es que yo sé lo que les estoy hablando, que si no vienen, van a estar bien confundidos y van a empezar a decir, es que lo que enseña el hermano mal, está bien loquito, es un hereje, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y no es eso. El punto es que llevamos un orden sistemático para una mejor comprensión. ¿Ok? Bueno, seguimos. Escucha, Mateo capítulo 16, verso 19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ok? Entonces, este versículo nos habla de un principio, que lo que hacemos aquí en el mundo físico repercute en el mundo espiritual. Dice el versículo, lo que atas en la tierra será atado en los cielos, o sea, en el mundo material, y después en el mundo espiritual, ¿ok? Y después dice, y lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, aquí en la tierra yo ato y desato, y lo que yo haga acá va a repercutir en el mundo espiritual, ¿ok? Ahora, el tema se llama, les acabo de decir, los actos proféticos, los decretos y las ordenanzas. Vamos a empezar por lo que son los actos proféticos, ¿ok? Escucha, ¿qué es un acto profético? Es la acción que ejecuta un hombre obedientemente en fe, certeza y convicción bajo la directriz de Dios por un rema dado de parte de Dios al hombre, por medio de un sueño, de una visión, de una palabra audible o por medio de un profeta. Entonces, ¿qué es un acto profético? Una acción que lleva a un hombre bajo una directriz, en este caso de parte de Dios. Pero esa directriz el hombre la pudo haber recibido por un sueño, ¿sí? por una palabra audible o por medio de que alguien le dijo, así dice el Señor, de un profeta. ¿Ok? Y cuando el hombre lo empieza a llevar a cabo, tiene repercusiones, porque está haciendo algo que Dios le dijo en la tierra, va a repercutir en el cielo. ¿Sí me estoy explicando? Seguimos. Los actos proféticos involucran forzosamente ritos, símbolos, acciones y decretos, es decir, ambos a la vez, con el propósito de representar y establecer algo. En este caso, lo que se quiere establecer es la voluntad de Dios. ¿Por medio de qué? De un acto profético que involucra ¿qué? Un rito, un simbolismo, un acto, una representación de algo. ¿Ok? Ahora, escucha, ¿qué es un rema? Un rema es una palabra o la voluntad de Dios revelada, mostrada o dada a los hijos de Dios en un tiempo específico para una necesidad específica, la cual tiene que ser obedientemente y específicamente llevada a cabo como fue dicha u ordenada.
Entonces, ¿qué es un rema? Es una palabra o la voluntad de Dios dada a un hombre de forma específica. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver un ejemplo de esto. Esto lo encontramos en Números capítulo 21, versos 5 al 9. Números 21 del 5 al 9 es un ejemplo que dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quites de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué recibió Moisés? Un rema, una palabra específica. ¿Qué decía esa palabra específica? Que tenía que construir o edificar o hacer una serpiente de bronce, y tenía que ponerla en un asta donde todo el mundo la pudiera ver, y cuando alguien fuera mordido por la serpiente, entonces al mirar esa serpiente de bronce, él iba a vivir y no morir. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera hecho una serpiente de plata o de hierro? ¿Sí me estoy explicando? O sea, no se trata de hacer las cosas como uno quiere, sino como Dios quiere. Y cuando se hacen a la manera de Dios, hay resultados, porque fueron dirigidas por Dios. Eso es un rema. Algo que Dios te dice específicamente, hazlo, lo tienes que hacer. Y cuando lo haces, estás haciendo un acto profético, una acción profética que involucra un simbolismo. ¿Ok? Seguimos. Los remas de Dios son la causa de que existan los actos proféticos o los sacramentos. Y estos remas, acompañados de actos proféticos o de sacramentos, son dados a los hombres, escucha, son dados a los hombres para ejercer fe en Dios y en sus palabras, y para ayudarles a creer en lo sobrenatural, ya que de forma natural no creerían. ¿Para qué sirven los remas? Para que haya actos proféticos. ¿Para qué hay actos proféticos? Para que tengan fe. Para que el hombre ejerza fe. Porque sin el acto, el hombre no puede tener fe. El acto sirve para que el hombre tenga fe. Voy a poner un ejemplo. Llegó Jesús ante un ciego y le dijo que qué quería que recibiera: la vista. Y agarró Jesús, escupió en tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos. ¿Qué cree que pensó el ciego? ¿Cómo no? El ciego pensó que le puso algo, una pomada o algo que lo iba a curar. ¿Tuvo fe? El ciego no se dio cuenta que escupió y que hizo lodo. El ciego nada más sintió la pasta o lo pegajoso que estaba en sus ojos. Eso hizo que el ciego ejerciera su fe y recibió la vista. ¿Sí me explico? Sí. En el Antiguo Testamento, todas las acciones que hacían los profetas eran con el propósito de que la gente pudiera creer. Cuando Jesús llega, la mayoría de las cosas que Jesús hacía no involucraban actos proféticos, solamente involucraba su palabra. Le decía a la gente: sé sano. ¿Y qué hace la persona? Se sanaba. Levántate. Y se levantaba. Extiende tu mano. ¿Sí me explico?
Jesús no vino haciendo casi actos proféticos, fueron muy contados. Y la Biblia nos muestra que era por la incredulidad del pueblo. Entonces el acto sirve para ejercer la fe de los incrédulos. Ahora, escucha, cuando se hacía el acto profético, no era a ver si sucedía algo, o mañana, o dentro de una semana, o dentro de un mes va a suceder. El acto profético era en el momento para lo que fue mandado a hacer. Y hoy en día hay muchos profetas o muchos hombres que no niego que sean profetas, no niego que sean siervos de Dios, pero que lo que hacen no está siendo dirigido de parte de Dios. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, Dios los usa, Dios habla por ellos y eso, pero hay cosas que en el momento hacen que Dios no se las dijo, pero como están en la Biblia, la copian y la llevan a la práctica a ver si quien quita y pega y el pueblo la cree y entonces surge el milagro. Ya estamos nosotros creyendo, ¿verdad? Para que surjan los milagros. Y surgen, qué bueno, gloria a Dios. El problema es que hacemos un prototipo. ¿Sí me estoy explicando? Y empezamos a copiar cosas que Dios no nos mandó a nosotros, que no nos habló. Y empezamos a depender de esos actos, de esas acciones, como si hubieran sido dadas de parte de Dios para nosotros. Y ahí no termina el problema, ahí comienza el problema. ¿Saben dónde termina el problema? Cuando tú lo haces y no ves resultados y entonces te empiezas a frustrar. Ese es el problema. Y el problema no es Dios. El problema es que ni el profeta o el siervo ni a ti Dios te mandó a hacer eso. Pero como está en la Biblia, tú lo tomas y lo ejecutas en fe para ver si pega, a ver si sucede. Pero así no es. Ellos lo hicieron en fe porque fue dado directamente por Dios, no lo podían cuestionar. Pero a ti no te fue dado, tú nada más lo haces en fe humana para que pegue, para que resulte. Entonces no es lo mismo ser dirigido por Dios a ser dirigido por una copia o por algo que esté establecido, pero no para ti, sino para ese tiempo. ¿Me explico? Ahora, yo no niego que de momento Dios te hable, Dios te diga por diferentes medios, haz esto, entonces hazlo porque estás recibiendo un rema y vas a tener resultados inmediatos. O sea, eso yo no lo niego. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que si nada más hacemos las cosas por hacerlas sin haber sido dirigidos por Dios, no va a haber resultados. ¿Ok? Sigo. Punto número 3. Escucha. Todos los ritos, fiestas, celebraciones, abluciones en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto eran figuras. Grábate eso. Eran figuras que al ser practicadas generaban fe en las personas. Y por ello hasta el día de hoy sucede lo mismo. Pensamos que al practicar el rito o la celebración, etcétera, etcétera, ya cumplimos. Y esto nos genera la certeza y la convicción de estar bien con Dios. ¿A cuántos nos ha pasado esto? ¿Sí lo entendieron o no lo entendieron? Que cuando nosotros empezamos a practicar actos proféticos, símbolos, ordenanzas, sacramentos, etcétera, etcétera, simplemente con el hecho de hacerlo, creemos que ya cumplimos, creemos que ya estamos bien delante de Dios. La pregunta es, ¿verdad o mentira? Es una mentira. Tú te la has creído. ¿Sabes por qué? Porque lo copiamos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el hombre iba a ofrecer un cordero y que decía, ya Dios perdonó mi pecado. O sea, por haber ofrecido el cordero, ya Dios perdonó. Eso era lo único que el hombre tenía que hacer, el acto.
por haber construido la serpiente y ponerla en alto, y solamente yo con mirarla ya estaba solucionado el problema. Ese es el problema que tiene la iglesia cristiana, que toda la enseñanza del antiguo pacto de solamente hacer el rito, solamente hacer el acto, ya cumplimos. Y Jesús nos viene a enseñar que no es así. Pero no lo queremos entender. ¿Sabes por qué? Porque nos acomodan. Inconscientemente nos acomodan. Nosotros nos quejamos de la iglesia católica, de todo lo que hace, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Para sentirse bien con Dios. No sé si me estoy explicando. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué comulgan? Para estar bien con Dios. ¿Y si no comulgan? ¿Están bien o están mal? Están mal. Los testigos de Jehová, ¿por qué evangelizan de casa en casa? Porque si no lo hacen, están mal delante de Dios y no cuenta su salvación. Y si lo hacen, está bien y cuenta para su salvación. ¿Se dan cuenta cómo hay acciones que te hacen creer que si las haces te cuentan para la salvación simplemente con hacerlas? En el cristianismo nosotros no comulgamos como lo hacen los católicos. ¿De qué forma comulgamos? Con la Santa Cena. Y si tú pasas y eres partícipe de la Santa Cena, ¿cómo te sientes? Bien. Y si tú no pasas con la Santa Cena, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Sí me explico? Hay otras iglesias cristianas que para ellos el llevar a cabo y ser partícipes de la Santa Cena es recibir literalmente la vida, la comunión de la sangre de Cristo, la virtud para fortalecer su espíritu, su alma y seguir adelante en esta vida. Así hay iglesias cristianas todavía. Y de no participar, me estoy perdiendo de esa vida, de esa virtud, y entonces voy a andar pues débil espiritualmente, no ando en comunión, no fluye el Espíritu Santo en mi vida, porque no participé de ese emblema. O sea, en el emblema está el poder, la sustancia. ¿Me explico? ¿Cuántos creemos que por venir al culto ya cumplimos? Por ir a misa ya cumplimos. Por ofrendar ya cumplimos. Por diezmar ya cumplimos. Por celebrar una fiesta de primicias, fiesta de Pentecostés, ya cumplimos. Hago toda esa reseña para que nos demos cuenta que simplemente con llevar a cabo la festividad y ser parte de esa festividad, celebración o sacramento, nosotros ya sentimos que cumplimos, que estamos bien. ¿Me equivoco o les hablo la verdad? ¿Sí me explico? Bueno, vamos a seguir adelante. Eso se va a poner cada vez más bueno. Ya vimos que es un acto profético, ya vimos que es un rema, ahora vamos a ver qué es un sacramento. ¿Ok? El significado de la palabra sacramento en latín es una ordenanza, o sea, la palabra sacramento significa ordenanza. Ordenanza que involucra un pacto o un juramento de lealtad, el cual se lleva a cabo por un acto visible, con el cual, por medio de ese acto, se ratifica dicho pacto o juramento. Por lo tanto, los lemas de Dios generan obediencia a lo que Dios pide que se haga, ya sea por medio de una acción, por medio de un sacramento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hermanos. Sí. Entonces, vamos a tratar de ponernos claros. ¿Cuáles son algunas ordenanzas que Jesús, o sacramentos que Jesús dejó estipulados para la iglesia? Bautismo. El bautismo. Entonces, ¿por qué bautizamos?
Porque Jesús ordenó que había que bautizar, ¿no? Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como Jesús dijo, vayan y háganlo, ¿qué hace la iglesia cristiana? Lo va y lo hace. Y ahora, ¿quién eres tú para conjeturar o decir que no se lleve a cabo eso? Y luego viene el pleito, ¿verdad? Que debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o si nada más en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y hay unos pasajes que hablan de que solamente Jesús y otros pasajes que nombran a las tres personas, y ahí nos peleamos y nos pasamos toda la vida con esos pleitos porque no entendemos el trasfondo del por qué tenía que ser en el nombre del Padre y del Espíritu Santo o por qué tenía que ser en el nombre de Jesús. Eso no lo sabemos. En mis 27 años de pastor no he encontrado una persona que lo explique y te diga por qué debe de ser así o por qué no debe de ser así. Nada más el pleito es ¿por qué así o por qué no así? ¿Quieren que se los explique? Sí. ¿Sí? Bueno. Miren, cuando una persona, los rabí eran maestros, también los profetas eran maestros, y cada uno tenía su escuela. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan que en Corintios hay un problema que dice Pablo? Algunos sí dicen que soy de Apolos, otros que son de Cefas, otros que son de Cristo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Habiendo entre vosotros celos y contiendas, disensiones, no sois carnales, diciendo el uno al otro, yo soy de Apolo, de Cefas, etcétera, etcétera. Bueno, de esa parte viene el contexto del bautismo, pero ustedes no lo saben, ¿verdad? ¿Qué quería decir Pablo? Si ustedes siguen leyendo abajo se van a dar cuenta que Pablo habla del bautismo. ¿Sí se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Bueno, entonces, ¿por qué Pablo les recrimina que ellos están diciendo yo soy de Apolos, yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Cristo? Porque, un ejemplo, ustedes ahorita, es un ejemplo, ¿quién es su maestro? El pastor Omar. ¿Sí me explico? Ahorita, es un ejemplo, el pastor Omar. Y si el pastor Omar te manda a hacer algo y alguien te pregunta, ¿quién te mandó? ¿Quién te dio autoridad de predicar o de hacer esto? ¿Tú qué vas a decir? El pastor Omar. Y entonces vas en nombre de quién. ¿Ya lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? O sea, por eso es yo soy de Pablo. Ah, ¿quién te mandó? Pablo. Y si bautizas en nombre de quién bautizas? De Pablo, porque me mandó Pablo. Hay un reconocimiento de autoridad. ¿Quién era Pablo? Un fariseo. Entonces cuando decían de Pablo, ¿qué decían? No, pues este sí está autorizado. Sabemos quién es Pablo. ¿Ya me estoy explicando? ¿De quién es tu maestro? Apolos. Ah, sí, Apolos es un grande. Sí, tu bautismo está reconocido de que si eres maestro porque Apolos es maestro. ¿Ya me estoy explicando? Pero resulta que Jesús no bautizaba, pero sí envió a bautizar. Entonces por eso es que se bautizaban en el nombre de Jesús, para hacer ver que su delegación, su autoridad venía de parte de ¿quién? De Jesús. Pero como la gente no creía que Jesús fuera un maestro o un hijo de Dios o lo que fue, la gente creía que Jesús era solo un maestro, un rabí, y no lo veían como Dios. Entonces le agregaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para reconocer su divinidad. Pero eso no estaba en la Biblia, ni existió eso, nada más era en el nombre de Jesús. ¿Ya entendemos? ¿Sí? Ahora la pregunta es, para que a ti te bauticen en el nombre de que tu bautismo sea válido, ¿tú crees que se necesita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? O sea, que te nombren a los tres. ¿O tú sabes quién es Jesús? Pero somos tan quisquillosos y no sabemos esas cosas que ya hacemos un montonal de broncas, un montonal de problemas. ¿Me explico? Y eso al enemigo le encantan los problemas, le encanta mantenernos divididos. ¿Sí? Ya después nosotros vamos a aprender poco a poquito, ¿sí?
que ni siquiera Jesús después, en la revelación del apóstol Pablo, no lo mandó a bautizar. Se acabó el bautismo. Las iglesias ya no practicaban el bautismo. Después lo vamos a aprender. Y eso también está en la Biblia, pero como no leemos la Biblia, pues no nos damos cuenta y seguimos haciendo lo que Jesús en vida enseñó, pero ya no lo que Jesús enseñó en muerte, en revelación, de que eso ya había caducado. ¿Vale? Y cuando viene alguien que te lo enseña y te lo dice, ay, ese está loco. Pues no está loco, está en la Biblia. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Ok? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Seguimos. Ahora, después llegamos a unos sacramentos. ¿Sí? La presentación de niños. ¿Sí es un sacramento o no? Presentar a un niño. No está la orden de hacerlo, pero nosotros vemos que lo hicieron con Jesús y pues vamos a hacerlo porque lo hicieron con Jesús. ¿Verdad? ¿Sí lo están entendiendo o no lo están entendiendo? Okay. Después encontramos el matrimonio. ¿Ok? ¿Sí? Después encontramos el bautismo en agua, la Santa Cena, el lavamiento de pies, el ungimiento del cuerpo con aceite, la oración de fe para sanidad física, la imposición de las manos para reconocimiento de autoridad de los ministros llamados por Dios para ejercer en la obra del ministerio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo esto son actos proféticos y sacramentos. ¿Para qué nos sirven? Para establecer algo, y cuando lo hacemos, ¿qué pasa en nuestra conciencia? Se ejercita una fe. ¿Por qué se ejercita una fe? Porque la simple palabra a ti y a mí nos cuesta trabajo creerla. Y como ya hiciste algo, ahora sí, Señor, yo creo que tú vas a hacer porque pues es lo que tú mandaste y yo ya cumplí. Y tu fe, tu estado de conciencia, ¿sí?, hace que esa realidad que estableciste en la tierra se establezca porque generó la fe. ¿Alguien sabe qué es la fe? La fe es certeza y convicción de lo que se espera. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia nos enseña, certeza y convicción de algo que tú esperas que suceda para bien y no para mal. ¿Cómo se le llama eso? Fe. Y cuando tú no esperas que te vaya mal, ¿sí? ¿A eso cómo se le llama? No. No. Temor. Cuando el hombre teme que algo le puede venir, es temor. Tú no esperas que te venga lo malo, tienes temor. Tú esperas que te venga lo bueno, tienes fe. Entonces, quiero que te aprendas esto y por eso necesito un pizarrón. Cuando tú tienes fe o cuando tú esperas algo bueno, se llama fe. Cuando tú esperas algo malo, escucha lo que estoy diciendo, cuando tú esperas algo malo se llama temor. Y es lo mismo. La fe y el temor es lo mismo. ¿Sí lo sabías o no lo sabías? ¿Sí? Es lo mismo. Te lo voy a decir de otra forma para que lo captes tal vez mejor. Yo el domingo les decía, yo tengo un lenguaje, de momento es un lenguaje diferente al religioso para que tal vez puedan entender ciertas cosas de una forma mejor. ¿Sale? Bueno. Cuando yo emano, escucha, ¿sí entendemos qué es emanación? ¿Sí? Una vibración, una energía. Bueno, cuando yo estoy en certeza y en convicción, ¿qué estoy emanando? Si es algo positivo se le llama fe. Y cuando yo estoy en certeza y en convicción de que algo malo me puede venir, estoy emanando temor. ¿Ya vieron? ¿Qué emanas? Para lo bueno, fe. Y para lo malo, temor. ¿Sí me explico? Entonces, esa emanación, ¿sí?,
es la certeza y la convicción de lo que está dentro de ti. Job, dice la Biblia que Job decía: voy a ofrecer un sacrificio por si mis hijos pecaron, para que no me venga algo malo. ¿Sí me explico? ¿Y qué hacía Job? Ofrecía el sacrificio, ofrecía el cordero por si sus hijos pecaron. Pero no era porque realmente amara mucho a Dios o a sus hijos, sino para que no viniera lo malo. Y más adelante lo dice la Escritura: lo que temía le vino. ¿Por qué le vino a Job lo malo si él ofrecía sacrificios todos los días por sus hijos? Porque el temor es fe. A ver, levanten la mano los que sí me están entendiendo. Ok, gracias. Espero que sí, de veras me estén entendiendo. Porque esto va a cambiar sus vidas. No es una enseñanza más. Es una enseñanza que si tú la entiendes y la estructuras en tu diario vivir, te vas a dar cuenta por qué te viene lo que te viene. Por un lado estás ora y ora y ora, y por otro lado te viene lo malo y dices: Señor, pero ¿por qué si oré, si levanté coberturas, si ayuné, si declaré? ¿Por qué me vino esto? ¿Sabes por qué? Porque todo eso que hacías, lo hacías por temor. No por amor, no por gratitud, sino por temor. Y tu temor era lo que estabas emanando: Señor, que no me venga, fíjate, que no me venga, que no me venga, que no me venga. ¿Cuál es tu certeza? Temor. Que te va a venir. Por eso estás haciendo algo para que no te venga, porque tú tienes la certeza de que va a venir y tengo que hacer esto para que no me venga. Pero estás en certeza de que te va a venir. Si tú no tuvieras la certeza de que te va a venir, tú no harías nada, porque sabes que no va a pasar nada. Pero como sabes que va a pasar, te pones a bajar toda la corte celestial. ¿Me explico? ¿Y qué pasa? Te viene. Y ahí nos damos cuenta que no hemos entendido como iglesia cristiana en todos los cientos o miles de años que llevamos, ¿qué es la fe? No lo hemos entendido. Y seguimos haciendo y haciendo y haciendo copia del antiguo pacto para que no me venga. Pero te viene. ¿Me explico? Después vamos a ver por qué nos viene eso. Pero ahorita ya se lo estoy diciendo porque realmente tú estás emanando la certeza de que te va a venir lo malo. Y tú lo quieres parar con tus ritos, con tus declaraciones, creyendo que con eso va a parar. Pero eso no se para así. Eso se para cuando tú te sacas el temor, el perfecto amor echado por el temor. Entonces el temor es una vibración, es una frecuencia energética que el hombre, la biología, emana y se conecta con campos electromagnéticos que están aquí en la Tierra, que todavía no podemos comprender. Bueno, nosotros los cristianos, porque la gente allá afuera sí nos entiende. Nosotros estamos más atrasados. Después los vamos a tener que entender. ¿Sale? Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que esa pantalla es una pantalla de televisión. ¿Por qué podemos ver imágenes y escuchar sonidos? ¿Por qué? Porque esa pantalla adentro tiene un receptor de imagen y de sonido, un decodificador. Si la pantalla no tuviera esos dos receptores o decodificadores, ¿qué pasaría? Aunque la conectes, no pasa nada. Pero si la conectas y los tiene, esos decodificadores captan una señal que está pasando en toda nuestra atmósfera. ¿Sí me explico? Son señales electromagnéticas que ahí están, no las ves, pero esos aparatitos tienen la capacidad de captarlas y reproducir la imagen y el sonido. ¿Me explico? Así igual es el ser humano.
tiene la capacidad de captar todo eso que pasa en el mundo espiritual, ya sea bueno o ya sea malo. Decimos, cuando estamos en comunión con Dios, etcétera, etcétera, captamos lo bueno, se mueve el Espíritu Santo. Cuando estamos sin comunión con Dios, pues se mueven cosas raras en tu vida, en mi vida, y hay sucesos y acontecimientos inexplicables, ¿verdad? Y reprendemos. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero la idea es que no suceda eso. Y entonces hay que saber cómo hacer para que eso malo pues ya no se acerque ni esté presente en nuestra vida. Y que lo bueno pues sí esté todo el tiempo cerca de nosotros, ¿no? ¿O no queremos que el Espíritu Santo se haga presente? Bueno. ¿Por qué creen que se va a hacer presente? ¿Por qué? Miren, este es otro tema que después veremos, pero voy a ir poco a poquito, ¿sale? Cuando Jesús estaba en vida, les dijo a sus apóstoles: no os dejaré huérfanos, sino enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Sale? Y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Lo recibieron o no lo recibieron? Y después llegó en el Pentecostés. Entonces, ¿lo recibieron en vida o lo recibieron en Pentecostés? Si el Espíritu Santo descendió hasta el día de Pentecostés, entonces cuando sopló, ¿qué recibieron? ¿Me explico? Hay un montón de cosas en la Biblia, de detalles, hermanos, que nosotros no nos damos cuenta. El Espíritu Santo descendió en el día del Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. ¿Sale? Pero antes de morir, Jesús sopló a sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando Jesús estaba en vida, el Espíritu Santo podía estar con las personas. Se movía. Pero no posaba en todos. Solamente en profetas, en reyes y en sacerdotes. ¿Sale? Y en el día del Pentecostés ya no viene a posar sobre reyes, profetas y sacerdotes. Ahora viene a posar sobre toda carne. Y hay otro pasaje en la Escritura que Jesús dice: está con vosotros, pero estará en vosotros. Entonces no es lo mismo que esté con a que esté en. ¿Sí o no? La pregunta es: ¿en ti dónde está? ¿Con o en? Y cuando venimos al culto, ¿qué venimos a buscar? ¿Qué venimos a buscar? ¿La presencia del Espíritu? ¿Qué queremos sentir? ¿El mover del Espíritu? ¿Sí? Yo todo eso te lo voy a enseñar después, poco a poco. Ahorita yo nada más te estoy alimentando, confrontando, que tu cabecita se ponga así a dar largas vueltas, un poquito loca, para que tú llegues a tu casa y te pongas a estudiar un poco si tienes interés. Jesús llegaba con las multitudes y les hablaba por parábolas. Y cuando estaba en secreto, sus discípulos le decían a Jesús: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, no te entienden y nosotros te entendemos y te pones a hablarles a todos por parábolas. ¿Por qué nada más cuando estamos en lo íntimo, en lo secreto, a nosotros sí nos desarrollan las cosas, no las explicas? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Hermanos, ¿qué más? Jesús dice: porque ustedes tienen interés, ustedes han estado conmigo desde el principio, pero ellos están endurecidos, ellos teniendo ojos no ven, su corazón está engrosado, oyen pesadamente, no tienen interés. ¿Se me explico? ¿Cuánta iglesia cristiana realmente tiene interés de aprender?
Aquí Jesús en el primer versículo que iniciamos dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso lo vamos a hacer todos los domingos. Y lo que ates será atado y lo que desates será desatado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son esas llaves? Díganme una llave. Yo a lo menos tengo como 150 llaves en la Biblia y hay muchísimas más. He enseñado como 150, yo he enseñado como 150. Amor. No. Oración. No. Autoridad. No. ¿Sí? Y son, mira, las llaves todos no las sabemos, pero no las hemos entendido y por eso no las usamos. ¿Me explico? Ese es el problema. No somos personas conscientes, intencionales de querer aprender algo para llevarlo a la práctica y ver resultados. Somos personas religiosas. Nos quejamos de que aquellos tienen una religión y nosotros somos diferentes y nosotros es un estilo de vida. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Cuál estilo de vida? ¿Cuál estilo de vida? ¿Hasta dónde realmente estamos siendo un punto de referencia para todos los demás? ¿Hasta dónde realmente somos luz en medio de las tinieblas? ¿Sí me explico? Te voy a dar un ejemplo de una llave bien fácil. Jesús dijo, juicios y misericordias hará por el que no tuviere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esa es una llave. Te lo voy a decir de otra forma, esa es una ley espiritual, universal, inquebrantable. Hablando de la misma ley, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? O sea, hay una causa y un efecto. Si yo soy misericordioso, a mí me van a hacer misericordia, es una ley. Trata a los hombres como quieras que te traten. Otra ley, otra llave. Va de la mano a la misericordia. ¿Lo has entendido? No es cierto. No es cierto. Porque no somos misericordiosos. ¿O sí? Hermanos, ¿somos misericordiosos? No. Hacemos misericordia, pero no somos misericordiosos. Apréndelo. O sea, métetelo en la cabeza, en el corazón. Ser misericordioso es un estado de tu espíritu, de tu conciencia, donde tú no puedes evitar hacer misericordia. ¿Me explico? Es parte de tu naturaleza, de tu vida, de tu esencia, de tu sustancia, de lo que tú eres. Pero muchos de nosotros a veces hacemos misericordia, a veces ayudamos a alguien, a veces nos congratamos, a veces sentimos, pues ya lo hacemos. Y porque lo hiciste, crees que eres misericordioso. Y cuando tú la riegas, tú dices, Señor, pero si yo fui misericordioso, se la perdoné a Él, ¿por qué a mí no me la perdonan? Porque no eres misericordioso. ¿Cuál es tu realidad? Que no eres misericordioso. Hiciste un día misericordia, pero tu estado espiritual no es ser misericordioso. Entonces, ¿atraes misericordia o juicio? Como trataste, serás tratado. Esa es tu vibración energética. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? Por eso Jesús enfatizó tanto en su estilo de vida. Por eso Jesús con su vida enseñó lo que es el verdadero evangelio. ¿Cuántos sabemos cuál es el verdadero evangelio? A ver, ¿cuántos la conocemos? El verdadero evangelio.
Ahorita se los estoy diciendo. Pero no predicamos el Evangelio. Predicamos acepta a Cristo como Señor y Salvador. Acepta que Él murió por tus pecados en la cruz. ¿Eso llegó predicando a Cristo? No. Entonces, ¿por qué predicamos eso? ¿Por qué? ¿Hay una parte de la Escritura donde Jesús predicó eso? ¿O qué llegó predicando a Jesús? No. El arrepentimiento. Pero tampoco el arrepentimiento lo hemos entendido y decimos a la gente arrepiéntete y la gente entiende que tiene que pasar al altar o ir y pedir perdón y ponerse a cuentas, humillarse delante de Dios y ya cumplí y ya estoy arrepentido. ¿Es el Señor Jesús? No. Él predicó el arrepentimiento, pero no es eso. Entonces, nada más échenle cabeza, hermanos, ¿hasta dónde estamos como iglesia en nuestras enseñanzas? Estamos como parimos hasta los parvulitos, a niños de 3 años. El arrepentimiento cambia tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque este mundo tiene un sistema y Jesús habló del príncipe de este mundo. Y si tú sigues pensando igual, ¿sabes qué vas a tener? Lo que este mundo te da, porque estás conectado, armonizado a este mundo y no a la voluntad de Dios. Y Jesús decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos está entre vosotros. Para eso es el arrepentimiento, para que tú puedas ¿qué? Reinar. ¿Cómo reinas? Con la mente. ¿Sí me explico? Viendo las cosas como Él las veía. La niña no estaba muerta, el cojo no estaba cojo, el enfermo no estaba enfermo, el paralítico no estaba paralítico. Él tenía un estado de conciencia diferente. Él llegó a su tierra, a su parentela, y dice la Escritura, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque la gente decía, ¿no es este el hijo de María? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Qué veía la gente? Al hombre, al que conocieron desde chiquito. ¿De dónde tiene esta sabiduría? No, está loquito este. Nosotros lo conocemos. El hecho de que veían al hombre, eso generó incredulidad. Y Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad. ¿Se dan cuenta del estado de conciencia? Por eso Jesús vino predicando arrepentimiento. ¿Por qué tú y yo no recibimos lo que Él esperaba o quiere que recibamos? ¿Sabes por qué? Porque no estamos arrepentidos. Seguimos sintiendo, pensando, hablando y siendo lo que el mundo quiere que seamos. ¿Sí me explico? Esa es la realidad que vivimos. Y nos mantienen en muchas formas, en muchas costumbres que creemos que son las correctas, pero que ya este tiempo no tienen razón de ser. Lo veíamos el domingo. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. Cuando quitamos lo primero y establecemos lo último, lo que Jesús vino a estipular, lo último, ya no hay más. Pero no lo queremos entender. Seguimos abrazados a esos dogmas, a esas costumbres, a esas tradiciones. Yo les ponía un ejemplo. Pablo llegó y les dijo a los judíos en su cara, a sus hermanos carnales de nación, ya no hay necesidad de circuncidarse. La circuncisión es en el corazón, en el espíritu, no en la carne, entiéndanlo. Y lo tenían como un apóstata. Y hoy en día nos dicen verdades, pero tú y yo no las queremos creer. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Si eso lo enseñó Jesús. Sí lo enseñó, pero en vida. En vida. Pero en muerte no enseñó lo mismo. Cuando Jesús murió y resucitó, no sé si se han dado cuenta, y yo sé que lo saben, mandó a sus 12 discípulos a predicar ¿a dónde?
¿A dónde? ¿O a quién? ¿A quién? No. A Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando levantó al apóstol Pablo, ¿a dónde o a quién lo mandó a predicar? A los gentiles. A sus discípulos dijo, no quiero que vayan por camino de gentiles, de samaritanos, sino nada más a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a Pablo le dijo, nada más a los gentiles, no quiero que te vayas a los de la circuncisión, solamente a la incircuncisión. ¿Y quién obedeció? ¿Quién obedeció? Ninguno. Pablo fue de metiche a los judíos y lo mataron, y los apóstoles fueron de metiches con todos los gentiles y pervirtieron la fe de los gentiles. Y hasta el día de hoy nosotros estamos pervertidos por el judaísmo. Y yo les decía el domingo, ¿cuántos de los que estamos acá estamos conscientes que ese es el pueblo de Dios? ¿O somos nosotros? ¿Me explico? Y estamos hablando de 2000 años y la iglesia sigue pensando que son el pueblo de Dios. Y los bendecimos como el pueblo de Dios. Y nosotros no nos consideramos pueblo. ¿Me explico? Hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que entender, pero voy a regresar al punto, aunque no me he salido, son ejemplos. Regresando al punto, ¿qué es un acto profético? ¿Hasta cuándo tú y yo nos vamos a cansar de hacer cosas para que nos caiga el 20 y podamos creer que Dios se puede mover, o simplemente lo voy a hacer por fe? Mira, nos enseñaron, y es un ejemplo, no lo tomen a mal. Si yo me persino, ¿qué llevo? La bendición. Y si no me persino, ¿qué llevo? ¿Maldición? O sea, voy vacío, no voy con la bendición de Dios, se quedó la bendición en mi casa con mi mamá. ¿Sí me explico? Pero así nos hicieron creer, ¿cierto o no es cierto? ¿Será realmente así? Si tú oras, estás bendecido, y si tú no oras, no estás bendecido. ¿O sí? Y no estoy en contra de la oración, pero tenemos que entender que cada cosa tiene su razón de ser y no como las enseñaron. Ahí te va otra. Si ofrendas y diezmas, estás bendecido. Y si no ofrendas y no diezmas, estás maldecido. ¿Sí o no? ¿Me explico? Si eres constante en el culto, te va a ir bien, y si eres inconstante, te va a ir mal. ¿Amén o no amén? ¿Se entiende? ¿Hasta cuándo vamos a estar saturados de actos, de símbolos que no sirven? ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer, pero dentro del contexto correcto. ¿Quién tiene quién tiene menos de 5 años de cristiano? ¿Menos de 5 años? 1, 2, 3, gloria a Dios, se les entiende. Que aunque lo deberían de saber, yo creo que desde el segundo año, tercer año, esto lo deberían de saber, pero desgraciadamente no se sabe, ni se enseña. ¿Saben? Yo llevé 20 años de cristiano como ustedes en una banca y nunca lo supe, nunca me lo enseñaron. Ahora espero que ustedes no se pasen 20 años como yo para poderlo aprender. Yo espero que en este año salgamos de todo eso, en este año nada más. Y vayamos a más. Y lo que no logramos en 20 años lo logremos en unos 2 años. ¿Cree que se puede? Yo sé que sí se puede. Pero necesitas ponerte las pilas y arrepentirte, estar dispuesto a que tu mente sufra un cambio. ¿Sí?
basado, escucha, en principios espirituales, no en la palabra de Dios. Escucha lo que estoy diciendo, no en la palabra de Dios, sino en principios espirituales que están en la palabra de Dios. Nosotros somos muy dogmáticos y decimos, es que pastor, aquí está escrito. Sí, ahí está escrito. Pero porque está escrito lo tengo que guardar. Hermanos, ¿sí me explico? Pues no porque está escrito lo tengo que guardar el principio. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿ok? Vamos a pasarnos a los rudimentos. Ya comprendimos lo que son los actos proféticos, ¿sí? Ahora vamos a lo... Bueno, me voy a ir muy rápido con ustedes. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 1. Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Si entendemos que alguien puede ser señor de todo, pero como es niño es igual a un esclavo, ¿sí? O sea, un niño, porque es niño, aunque es el señor de su casa, puede ser como un esclavo, porque es niño, no sabe la autoridad que tiene. ¿Sí? Ejemplo, tú contratas a una persona que llega a limpiar tu casa y la persona que limpia tu casa se queda con tu hijo chiquito, ¿no? 3 años, 6 años, no sé qué. Y agarra a la persona y le dice, hijo, ayúdame a levantar tus juguetes, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer el otro. Ya anda el niño levantando y haciendo un montón de cosas. Y agárrate un trapito y mira, límpiame ahí. ¿Cómo está haciendo el niño? Como un esclavo. Pero él es señor de todo, pero como es niño, no entiende que es el señor de la casa. ¿Me explico? Aquí la Biblia nos está diciendo que entre tanto el heredero, nosotros somos herederos en Cristo, somos niños, somos como un esclavo, porque no hemos entendido nuestra herencia, nuestra posición, nuestro legado en Cristo. No lo hemos entendido. Entonces somos niños, ¿ok? Y como somos niños, estamos sujetos a tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué son los tutores y los curadores? ¿Perdón? Alguien que nos puede cuidar, alguien que nos representa. ¿Sale? Ese es un tutor, un curador o una nodriza, alguien que cuidaba al niño y veía por él, lo enseñaba, lo instruía, lo capacitaba, administraba sus bienes, etcétera, etcétera, hasta que ya tuviera la edad para hacerse cargo de sí mismo. ¿Sí? Cuando es niño, el niño está sujeto a tutores y curadores. La iglesia, cuando era niña, estaba sujeta a tutores y curadores. ¿Cuáles son esos tutores y curadores de la iglesia? Los actos proféticos, las ordenanzas, los sacramentos, y ahorita vamos a ver que los rudimentos. Y ahorita vamos a ver qué son los rudimentos. Es a lo que nosotros estamos esclavizados o sujetos cuando somos niños. Y sin ellos también sentimos que no somos cristianos, que Dios no está con nosotros. ¿Vale? Pero ya tenemos que dejar de ser niños. ¿A cuántos les gusta que sus hijos sigan en el kinder? 5 años, 6 años en el kinder. ¿Cuántos les gusta que sus hijos lleven 14, 15 años en la primaria? Que lleven 6 años en la secundaria. ¿Y cuántos años llevas en el cristianismo? Siendo niño. O sea, miren, yo llevo 27 años de pastor. ¿Y saben cuántos años he enseñado rudimentos? 27 años. O sea, es como si hubiera estado en primer año, enseñando primer año durante 27 años. ¿Creen que es bonito? Alguien dice, no, pues qué bueno, tu profesión, eres maestro de niños de primer año, qué bueno, qué padre. Pero en la iglesia cristiana no es así. Se supone que enseño en el primer año una cosa, en el segundo otra, en el tercero otra, y la iglesia va creciendo, ¿verdad? Va dejando la niñez hasta que se reciben, ¿no? ¿Sí me explico?
Pero imagínense el pastor Omar, 27 años enseñando rudimentos. Y tristemente a unos 10 años, a otros 15, a otros 10, a otros 5, y lo mismo, y camada tras camada, y lo mismo. Eso es desesperante. Hay pastores que ya no les preocupa y dicen, ahí les va lo mismo, porque no crecen. Y hay otros que sí nos preocupamos y nos desesperamos y nos enfermamos porque queremos algo más y no se da, por eso nos enfermamos, porque sí queremos algo más. ¿Ok? Bueno, escucha. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Fíjate, cuando éramos niños estábamos en esclavitud. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjense lo que se está diciendo Pablo a los Gálatas. Guardad los días, los meses, los tiempos, los años. ¿Me temo de vosotros que os haya trabajado en vano por vosotros? ¿Qué estaban queriendo hacer los Gálatas? Regresar a los pobres y débiles rudimentos. ¿Qué querían hacer los Gálatas? Guardar los días, los meses, etcétera. Cuando Pablo ya desde el otro pasaje dice, ustedes corrían bien, ¿quién los engañó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? ¿Por qué ahora quieren regresar? Yo recuerdo hace, no sé, 15 años, no, 17, 18 años, empecé con esto y le dije a la iglesia, hace un grupo como este, éramos como 80 y tantos. Dije, ¿están dispuestos a que iniciemos con esto? Y todos, no, sí, pastor, que la revelación, que la palabra, que está bien buena, que no sé qué. Bueno, o sea, te van a comprometer, no, sí, pastor, que no sé qué. No va a ser fácil. Fíjate cuánto tiempo, entonces hablando casi 20 años. ¿Saben cuánto aguantaron? 5 años. Después de 5 años, hasta la vista, baby. ¿Por qué creen? Porque tú vas a escuchar y vas a aprender y vas a decir, pues sí, se oye bien y está bien, pero hay algo en ti que te dice que no está bien. Algunos sí, les resuena y se dan cuenta que es la verdad, pero otros no les entra. ¿Me explico? Y entonces le preguntan a fulano, oye, ¿en tu iglesia qué enseñan? No, pues esto y esto. Y en la tuya, no, pues esto, y el pastor nos dice esto. No, pues ¿cómo crees? Eso está bien mal. Y van con otro de otra iglesia, oye, ¿en tu iglesia qué dicen de esto? No, pues, y dices, a ver, fulano, sultano, perengano, enseñan lo mismo y en mi iglesia es diferente. Entonces no puede estar el pastor Omar bien si 3 o 4 o 20 están diciendo lo diferente. Ellos sí están igual y el pastor Omar es diferente. ¿Quién va a estar mal? Pues el pastor Omar. ¿Sí me explico? El pastor Omar. Es lo lógico. Si 2, 3, 4, 20 hablan lo mismo o piensan lo mismo y él es diferente, él es el que está mal. ¿Tú crees que vas a seguir con alguien que tú consideras o crees que te das cuenta que está mal? No. Es lógico que no. ¿Me explico? A mí no me va a sorprender el día de mañana si ya no están los que están ahorita. Es algo que yo ya he pasado muchísimas veces. ¿Me explico? Pero al tiempo esa gente dice, no, pastor, ahora me doy cuenta que está usted bien, que no sé qué, que no sé cuándo. Pues sí, pero no están acá. Porque tampoco entendieron bien. Ya lo comprendieron, pero no lo entendieron bien. Yo les voy enseñando poco a poquito y espero que lo entiendan bien y no les pase como la mayoría. ¿Sí? A ver, les voy a poner un ejemplo. Es un pequeño ejemplo. Cuando tú estás en la religión, ¿sí? Tú tienes una pieza de rompecabezas. La pregunta es, ¿puedes ver todo el rompecabezas?
¿Verdad que no? Pero como tú tienes una pieza, tú crees tener la verdad y piensas que esta es toda la verdad. ¿Me explico? Y cuando tú llegas a la ciencia, es un ejemplo nada más, ¿qué obtienes? Una segunda pieza. Y esa pieza, ¿qué te hace? Tener un panorama más amplio. Y entonces dices, ahora me doy cuenta que aquí está la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes un panorama más amplio. Aquí creías estar en la verdad, pero ahora al tener la ciencia tienes más el panorama amplio y piensas que esto es la verdad. Y empiezas a menospreciar esto sin darte cuenta que esta pieza te ayudó para que tuvieras una mejor comprensión acá. Y al rato, por cosas del destino, llegas a una filosofía. ¿Qué pasa? Tienes el panorama más amplio. Dices, no, ya la verdad, los cristianos, esos religiosos, que la ciencia están bien locos. Aquí está lo bueno en la filosofía. Aquí encuentras las respuestas a todas tus incógnitas, aquí. Y menosprecias esto y menosprecias esto porque esto ya es un conocimiento más avanzado. ¿Me explico? Y luego llegas al esoterismo o a alguna otra ciencia igual. ¿Y qué tienes? El panorama más grande. Dices, aquí estoy, esta es la verdad. Pero cada uno cree estar en la verdad porque tiene un panorama. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Todos. Porque todos son parte de un rompecabezas. Uno sin otro no está completo. ¿Sí me explico? Pero a esto le dijeron, esta es la verdad. No te metas con esto porque eso está mal. Ni tú con esto, ni tú con esto, no. Vas a estar mal, te vas a volver loco. Quédate ahí donde estás. Y estos tienen sus propios libros de estudio, estos los suyos, estos los suyos y estos los suyos. ¿Cierto o no es cierto? Y cuando tú empiezas a leer estos, dices, no, porque no cuadran con lo que yo, sí, no cuadran con tu formación, con tu estructura. Pero a lo menos atrévete a arrepentirte, a hacer un cambio de mente para que comprendas. Y ya que comprendas, entonces evalúa hasta dónde realmente hay concordancia, similitud, o hasta dónde no. Pero mientras no lo entiendas, no juzgues, no critiques. ¿Sí me explicó? ¿Lo? ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la verdad no es conocimiento, no es información, no es una religión, no es una ciencia, no es una filosofía, no la encuentras en ninguna agrupación, la verdad. ¿Me explico? La verdad la encuentras en Cristo, porque la verdad no es conocimiento, es un estado de conciencia. ¿Sí me explico? Entonces, la religión, ¿a dónde ha llegado? A Cristo. La ciencia llega a Cristo, la filosofía llega a Cristo, el esoterismo llega a Cristo. Y todas aquellas agrupaciones que llegan a Cristo y tienen como centro de su enseñanza a Cristo, son espirituales. Pero cada una tiene sus vertientes, sus desfases. ¿Por qué? Porque están estructuradas de tal modo que ninguna pueda entender realmente la verdad absoluta. Escucha lo que dije, están estructuradas de tal forma que ninguna puede entender absolutamente la verdad. O sea, aquí te dieron unos libros para que entiendas parte de la verdad, aquí otros y aquí otros. Y como no los tienes mezclados, no vas a llegar a la verdad. Pero cuando los mezclas, tienes una verdad más amplia y te das cuenta que efectivamente es Cristo. Que no se trata de religión, no se trata de dogmas, de credos, de ritos, de fiestas, sino de un estilo de vida. Todos te van a llevar a un
estilo de vida, no a conocimiento. Y cuando te llevan a ese estilo de vida y te enfocan en ese estilo de vida, es porque estás en la verdad. ¿Me explico? Pero a nosotros nos han dogmatizado. Si tú estás acá y no llegas a Cristo, no estás en la verdad. Te vas a perder sin Cristo. ¿Y quién dice que este no está en Cristo? Si sus principios que enseñan son cristocéntricos, son espirituales, son universales. Si aquí te enseñan a amar y tú aprendes a amar, escucha lo que dije, aprendes a amar, a ser amoroso, la pregunta es, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? O porque no hiciste tu oración de fe, porque no te bautizaste, no estás en Cristo. Si estás acá como no te bautizaron de niño, como no te presentaron, como no hiciste tu comunión, no estás en Cristo. Hermano, ¿me estoy explicando o no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender y no es fácil para podernos darnos cuenta si en verdad estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Nosotros nos cansamos y nos peleamos por defender una religión, una agrupación. ¿Cierto o no? Aquí cantamos, aplaudimos, danzamos, brincamos, nos tiramos de panza. Y para nosotros eso es que nuestra libertad en Cristo. Y para otro eso es un desorden. Tenemos que estar sentaditos con el himnario, así bien, glorias a Dios. Eso es orden. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Decía Marcos Witt, hermanos trompeta, hermanos violines. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Hace rato les decía, unos se bautizan en el nombre de Jesús, otros en la Trinidad. ¿Y cuál es la correcta? O sea, porque no te bautizaste en el nombre de Jesús no cuenta. Porque te bautizaste en la Trinidad sí cuenta. ¿No es la fe? O sea, decimos que es la fe, pero en la práctica negamos la fe. Tiene que ser así, estructurado así, dogmatizado así, si no, no cuenta. ¿Me explico? ¿A cuántos nos dijeron o les han dicho que si te bautizas eres de esa iglesia? Y no puedes andar de tingo al tango, porque eso es rebeldía, desobediencia. Eso del bautismo ya les expliqué de dónde viene, ¿verdad? Que yo soy que un prosélito de Pablo, un prosélito de Apolos, o sea, ellos son mis maestros. Por lo tanto, ¿a quién te debes cuando te bautizas? A tu maestro. Por eso cuando te bautizas en la iglesia, el pastor dice, tú eres de esta iglesia, tú eres mío, yo mando sobre ti, no puedes andar en ningún lado. De ahí viene. Aunque la mayoría de los pastores no saben, pregúntaselos si tienes algún pastor que te lleves y dile, oiga pastor, ¿de dónde viene eso de que yo tengo que, si me bautizo, pertenecer acá? Y no te lo van a contestar, porque no lo saben. Pero de ahí viene, nada más lo hacen por tradición. Y tú, pues, hay que sujetarse al pastor, porque si no estoy en desobediencia, me puede venir juicio. ¿No? ¿Sí o no? Sí, estamos fuera de cobertura. Hay muchas cosas que tenemos que entender. Yo sé que me voy rápido, ¿sí? Pero quiero que aprendan, hermanos, que aprendamos juntos, que crezcamos juntos. Todo esto nos va a ayudar mucho, 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 como no tienes idea. Nada más voy a leer los dos versículos más. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Escucha, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hebreos 5:12, porque siendo ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Pablo está escribiendo a los colosenses, a los hebreos, a los gálatas y les dice que la iglesia está metida en rudimentos del mundo y en rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjate lo que está diciendo. Rudimentos del mundo y rudimentos de la doctrina de Cristo. Y después vamos a ver que él dice, ya deben de haber dejado eso. Aquí dice, ustedes ya deberían de ser maestros y todavía se les tiene que estar repite y repite y repite. ¿Hasta cuándo van a crecer? Esto ya pasó. ¿Quiénes de ustedes me pueden nombrar los colores del arco iris? ¿Se lo saben? Pero sí saben los colores, ¿verdad? Blanco, azul, amarillo, rojo, verde, etc. Sí se lo saben, ¿verdad? ¿Y por qué como iglesia cristiana no nos sabemos los rudimentos? O a ver, ¿quién me puede decir los rudimentos de la doctrina de Cristo? La Santa Cena. Pero fíjense, ¿cuántos años tenemos de cristianos? No lo sabemos. Y nos enojamos de que nuestros hijos no se saben los colores, no se saben las tablas. ¿Y cuántos años llevas? 1, 2, 3, 4 y no te saben los rudimentos? Y una cosa es saberse los rudimentos. Ahora, explícame qué significa el rudimento. A ver, ¿cuántos bautizados en agua están acá? Levanten su mano. No, levántenla, que se hayan bautizado en agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 12. ¿Quién me puede explicar qué significa el bautismo en agua? Muerte y resurrección. ¿Qué más? Nacer de nuevo. ¿Qué más? Yo preguntaba el domingo, ¿cuándo nacimos de nuevo? Unos dicen, pues cuando me bauticé. Unos así creen. ¿Cuándo fueron perdonados sus pecados? Pues cuando me bauticé. No, pues cuando hice mi oración de fe. Pura tradición, puras conjeturas humanas, pero no lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué enseña el bautismo? ¿Qué representa el bautismo? Un nuevo nacimiento. ¿Qué más? ¿Saben cuál es el problema del bautismo en agua? Que nosotros un día llegamos y nos bautizamos y sentimos que ya cumplimos. ¿Cierto o no? Sí. ¿Cierto o no? Ya cumplimos. Yo ya me bauticé, yo ya cumplí una ordenanza. Lo que veíamos al principio, un acto profético o una ordenanza, solamente por llevar a cabo el acto, ya cumplí, ya estoy bien delante de Dios. Y miren, hermanos, en parte ustedes tienen culpa y del todo no la tienen. Porque si yo como pastor te digo, es que usted tiene que obedecer al bautismo, usted no es nadie para no obedecer y hacerlo porque Jesús lo hizo. ¿Tú qué haces? Te bautizas. Y tú sientes que ya cumpliste porque te están diciendo que debes de bautizarte. Es obediencia. Y lo haces. Y ya. ¿Qué eres? Obediente. ¿Cierto o no? Sí. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó. O lo que se quería enseñar. Y por eso fueron quitados los rudimentos. Y Pablo dice, dejen los rudimentos. Pero la iglesia cristiana no quiere dejar los rudimentos. Ni los pastores quieren que la iglesia quite los rudimentos, porque les conviene que estén los rudimentos, porque así la gente no crece y todo el tiempo van a ser dependientes de ellos. ¿Me explico? Nada más les voy a enseñar uno. El domingo vamos a ver todos. ¿Vale? Así que no falten el domingo. Bautismo. ¿Qué quería, vamos a decir, la enseñanza bíblica? ¿Cuál es el propósito y el trasfondo del bautismo? ¿Que te bautices y ya? Eso es. Pero eso es lo que todos hemos hecho. A mí me bautizaron 2 veces. A los 12 años en la primera iglesia, y como era una pastora, llego a los 19 a otra iglesia y el pastor me dice, hermano, ¿usted ya se bautizó? Digo, sí, pastor. ¿Y quién lo bautizó? No, pues allá en Playa de Vaca, una pastora que nos congregábamos, decía, este bautismo no sirve porque es una mujer y la mujer no debe de bautizar, no tiene la autoridad, tiene que ser un hombre.
va de nuez, otro bautismo. Y toda mi familia, mis hermanos, todos estaban bautizados 2 veces. Y ya estamos en obediencia. ¿Verdad o mentira? Mentira. Mira, el bautismo representaba, y lo podemos seguir haciendo, ¿sí? Representaba y representa un pacto de unidad. ¿De unidad qué? A la palabra. En la medida que tú te sumerges en la palabra tipo del agua, hay muerte y en esa misma medida hay resurrección. Se los voy a decir de otra forma. ¿Cuántos están bautizados? ¿Lo entendieron o no? ¿Cuántos están bautizados? Toda persona que continuamente está sumergido en la palabra y está viendo un morir y un resucitar, está bautizado. Si tú no vives de acuerdo a la palabra, si no estás sumergido en la palabra, no va a haber una muerte en tus pensamientos, en tus actitudes, en tus hábitos, en tus sentimientos. No lo hay. No va a haber un cambio, una transformación. Porque lo único que transforma es que estés sumergido en la palabra, en Jesús, en el Verbo. Y lo vas a ver en tu cambio de vida, en tu resurrección a la semejanza de Cristo. Entonces, toda persona cuando se va a bautizar se entiende que él estaba siendo consciente de un compromiso que saliendo de las aguas, él estaba comprometido o está comprometido en su diario vivir a vivir de acuerdo a la palabra para que muera su yo y Cristo se manifieste a través de él. Pero no, yo me bauticé, salí, ya perdono mis pecados, gracias Padre Celestial, mi nombre está escrito en el libro de la vida, ya cumplí, ya la hice. ¿Y cómo vives? ¿Y cuántas veces lees la Biblia? ¿Y cuántas veces mueres a tu yo? Que porque por la palabra vas comprendiendo qué se hace y qué no se hace, con cuál debe ser tu mentalidad, tu actitud. No tenemos comunión con la palabra, no hay muerte en la palabra, no hay resurrección en la palabra. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Quieres ser un ser espiritual? Necesitas tener apego a la palabra, ser uno con la palabra. No memorizarla, no sabértela, vivirla. Eso es el bautismo. Si tú te bautizaste en agua, no estás bautizado en él, no estás en la palabra, no sirve de nada, dice el pastor, demonios remojados. ¿Me explico? Para que tú te consideres una persona bautizada es porque está viendo un morir y un resucitar, un morir y un resucitar. Es una persona bautizada, sumergida en la palabra. De ahí en fuera, ese acto, ese sacramento, ese simbolismo no sirve de nada. Así lo repitas 10 veces, no sirve de nada. Lo mismo la Santa Cena, lo mismo el lavamiento de pies, lo mismo el matrimonio, lo mismo la presentación de los niños, son pactos que representan algo, lo vamos a ver el domingo. Y si tú no lo estás viviendo, de nada sirve que lo hayas hecho, nada sirve. Pero como somos niños y estamos sujetos a curadores, a símbolos, a ritos, a actos, pensamos que con hacerlos ya cumplimos, ya estamos bien. Y la realidad es que el enemigo nos sigue pega y pega, y en nuestro diario vivir se ve reflejado. Decimos, Señor, ¿por qué si me congrego? Señor, ¿por qué si hago esto? Señor, ¿por qué si hago el otro? Pues estás bajo un pacto de muerte de obras. ¿O no es un pacto de muerte de obras? Pero tú quieres que te vaya bien, porque crees que estás bien. Pero no es cierto, es mentira. Yo espero que lo mucho o lo poco que ahorita aprendimos te sirva demasiado. Y si lo entiendes bien, se va a ver. Si lo entiendes mal, ¿sabes qué? Vas a dejar de estar en la iglesia. Porque muchos cuando entienden esto mal, dices, entonces, ¿para qué me congrego? ¿Para qué sigo? ¿Para qué? Pues porque no entienden bien. Yo después se los voy a explicar. ¿Sí? ¿Por qué es necesario seguir congregando? Después son principios.
Pero hay muchos que piensan que ya no hay que congregarse. Mira, hace 30 años se empezó a regar. ¿Cuántos creen que este lugar está bonito y sentimos la presencia de Dios? A ver, hermanos, seamos sinceros, está bonito y sentimos la presencia de Dios. ¿Creen que es un lugar digno para Dios? No, pues sí. Bueno, hace 40 años, cuando yo empecé en el cristianismo, yo tengo 48 años de cristiano, cuando yo empecé en el cristianismo, esto, hacer un culto en un salón de fiestas, era abominación, no era lícito. O era en una iglesia o en una casa, o nada más. O sea, ni que te pasara por la mente hacer algo en un lugar de esos. Y cuando se empezó a hacer, ¿sí? O sea, era de ayuno y oración y llegar a ungir con aceite y reprender y todo, limpiar, para que estuviera pues agradable y se moviera el Espíritu de Dios, porque si no, quién sabe cuántos se enchoncarían. Así era en mi tiempo. ¿Me explico? Y ya hace 20 años, 25, 30 años a lo mucho fue cuando ya se empezaron a alquilar los salones de fiesta, porque había muchos arrumbados, muchos cerrados. Los empezaron a alquilar baratos y pues, todos los pastores que estaban en su casita pues querían uno y las rentas se empezaron a subir cuando se empezaron a arreglar, a negociar, pues van para arriba las rentas, ¿verdad? Pero eso no fue de la noche a la mañana. ¿Qué tuvo que haber? Un cambio. Y entonces, escucha, primero se creía que Dios estaba ¿dónde? En el templo. Y cuidado si subías al altar, ¿sí? O sea, ni para limpiar, los que hacían limpieza ni limpiaban allá, solamente los músicos o los que predicaban podían limpiar, ni eso se podía. La iglesia, el pueblo de aquí para allá nada. ¿Me explico? En un lugar santo, santísimo. Pero entró la enseñanza de que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Me explico? O sea, llegó un poquito de luz, de revelación. ¿Y sabes qué pasó? Se le perdió el respeto al lugar. O sea, lo veíamos como santo, de que Dios estaba acá, y ahora ya Dios no está acá. Dios está acá. ¿Realmente entiendes que Dios está acá? Si lo entenderíamos, no faltaríamos el respeto acá, mucho menos acá. No sé si me explico. Y la gente empezó, y escucha, no es una crítica, es un ejemplo. La gente empezó a entrar con sabritas, que con refresco, que con su agua, que con sus chicles, como si fuera el cine, la película. No estoy en contra de eso, es un ejemplo. ¿Me explico? Pero hasta dónde realmente entendimos que aunque Dios no estuviera en cuatro paredes, esto merece un respeto. Cuando vamos a una escuela, ¿cómo nos comportamos en la escuela nuestros hijos? Cuando estamos en un trabajo o en un área laboral, ¿cómo nos tenemos que comportar? O puedes hacer lo que quieras, porque no está Dios ahí. Hermanos, o sea, es por sentido común que tienes que guardar cierto respeto a donde quiera que estés y a las mismas personas con las que estés, ¿cierto o no? Pero cuando no lo entendimos, la gente ahí fue donde empezó a dejar de congregarse. Se fue. ¿Me explico? Así yo te voy a enseñar muchas verdades que espero que no las malentiendas y pues dejes de congregarte, dejes de venir, dejes de decir que eres cristiano, dejes de decir que tienes una religión, porque muchas cosas las vas a comprender que hoy en día no tienen razón de ser. Y yo espero quitártelas de tu vida. Pero no para que te me desvíes, sino para que te enfoques correctamente. ¿Me explico?